Muy buenas, queridos compañeros, ¿cómo dice que le va? Bueno, estamos a 28 del 5 del 2021 y continuamos con estos capítulos o partes, como quieran llamarle, de repaso de la materia obligaciones. Ya venimos trastocando algunos temas que son obviamente más que relevantes para el curso y para la siguiente prueba. Pero claro está que si me estás escuchando sin seguir el curso o estás preparando un examen o lo que fuere, bueno, obviamente sos más que bienvenido, así que sentate, sí, toma asiento, prepárate, tu matecito, tu cafecito, lo que sea que tomes, porque vamos a comenzar. Antes que nada aclarar lo mismo que en todos los videos, nosotros no tenemos ningún tipo de derecho sobre el material que estamos exponiendo, sino que trabajamos todo aquel material publicado en la plataforma EVA y todo aquel conocimiento que desprenden los libros para generar estos resúmenes. Por lo tanto, reitero, no poseemos ningún tipo de derecho sobre el material. Solamente agradecemos a todos aquellos que comparten sus resúmenes para que hoy día estén aquí y bueno, vos los estés escuchando. Damas, caballeros, ya calentitas las tortas. Continuamos donde lo dejamos. Y bueno, ¿en qué habíamos quedado? Habíamos quedado en una de las clasificaciones. Habíamos quedado en la cuarta clasificación de contratos en cuanto a contratos principales y contratos accesorios. Y como siempre hacemos, vamos a realizar un breve repaso de aquellos puntos más importantes en cuanto a esta clasificación. Muy bien, comenzamos por contratos principales. ¿Qué son los contratos principales? Bueno, son aquellos que pueden existir por sí mismos, es decir, son contratos independientes. Por lo contrario, los contratos accesorios son aquellos que intervienen para asegurar la ejecución de otro contrato, es decir, depende del otro contrato, en este caso de los contratos principales. Por ejemplo, tenemos el contrato de garantía en el caso de los contratos accesorios y el contrato de compraventa, el contrato de donación, de arrendamiento, de depósito como contrato principal. Tenemos que visualizar la dependencia. Llevándole el ejemplo práctico, nosotros realizamos una compraventa o queremos realizar, mejor dicho, un préstamo de crédito a un banco. Muy bien, nosotros tenemos que ofrecer una garantía. El ejemplo claro, el contrato de garantía. ¿Cuándo cesa el contrato accesorio, que en este caso sería la garantía? Bueno, dependiendo del contrato principal. Si yo realizo el pago, es decir, devuelvo todo lo que pedí prestado, obviamente el contrato accesorio, en este caso garantía, también cesaría. A su vez, en caso de que yo venda un bien hipotecado, es decir, que traslade dicho bien de mi patrimonio al patrimonio de otro, bueno, de X o Y forma, claro está, la hipoteca irá tras de dicho bien. Por lo tanto, al otorgar el bien o al dar el bien, la misma hipoteca lo seguiría detrás. Y como ya anteriormente mencionamos, para la existencia de este contrato accesorio es necesario la existencia del principal. Esto quiere decir que si realizo el crédito y el crédito es nulo, claro está que el contrato accesorio también lo será, es decir, la garantía también lo será. Si el contrato es válido, bueno, a su vez la garantía también será válida, y si quedara alguna duda, el artículo 1364 es el que va a responderla. Muy bien, en estos breves comentarios caracterizamos o buscamos las características del contrato accesorio en cuanto a existencia, transmisión y extinción. A su vez también debemos tener en claro que no siempre los contratos accesorios tienen por objeto asegurar el cumplimiento de la obligación principal, sino que también tenemos una categoría muy importante como lo son los subcontratos. Y es acá, en este punto, donde fuimos dejando por ahí en el capítulo pasado. Muy bien, y ahora quedamos acá, en la entradita, bueno, en el final mejor dicho, en la subfianza, que es un punto muy importante. Cuando se constituye un fiador que responda para el caso de incumplimiento del fiador principal, se establece una fianza y una subfianza. Es decir, hay una relación obligacional con un acreedor y con un deudor. Se constituye un fiador, que sería un contrato de fianza entre deudor y fiador, por el cual el fiador se obliga frente al acreedor a cumplir por el deudor en caso de que éste no lo haga. De la misma forma, se constituye un segundo fiador, es decir, un subfiador, que responde para el caso de que el fiador no lo haga. ¿Pero qué me estás diciendo? No entiendo nada. Bueno, pará, ya te explico. Estamos hablando que cuando hay un fiador, y a su vez tiene un fiador detrás, es decir, hay un subfiador, estamos hablando de una subfianza, claro está. Es decir,
hay un contrato por el cual el fiador se obliga frente al acreedor, el subfiador, se obliga frente al acreedor para cumplir por el deudor en caso de que éste no lo haga. Martín le debe a Juan, Juan obviamente le tiene que pagar a Martín, pero en caso de que no pueda pagarle, bueno, me ponen a mí como subfiador y bueno, yo en caso de que Martín no le responda, básicamente tengo que pagar la plata. Pero acá, en este punto es cuando, perdonen la palabra, nos recaga. Sí, así nomás te lo digo, sin vaselina. Porque es en este momento donde tenemos que recurrir al conocimiento ya existente, o al menos se supone que está en nuestra cabeza. Bueno, siempre debemos tener en cuenta que en este caso no, en casos particulares, o en otros casos mejor dicho, no tiene que ser fianza solidaria. O sea, la fianza no tiene que ser fianza solidaria. ¿Por qué? Porque si no mal recuerdan, el acreedor puede ir en contra de cualquiera por la totalidad del monto. Pero en cambio, en la fianza común, se tiene lo que se llama el beneficio de exclusión, que es cuando, por ejemplo, si el fiador es demandado y el acreedor no demandó primero al deudor, el fiador puede oponer una defensa llamada, como antes mencioné, beneficio de exclusión. Siempre debemos recordar que la fianza común se rige por el principio de subsidiariedad. Es decir, primero hay que ir contra el deudor y si éste no cumple, recién en ese punto, se puede ir contra el fiador. Y en caso de que éste no cumpla tampoco, tengo la subfianza, es decir, un subfiador. Así que entonces contemos los personajes para que quede claro. Está el acreedor, el deudor, el fiador y en el otro caso, que es el que estamos comentando ahora, el subfiador. Es decir, estamos hablando de 4 participantes. El artículo 2102, inciso 2 de nuestro Código Civil establece: la fianza puede constituirse no solo a favor del principal deudor, sino del otro fiador. Y el artículo 2119 establece que el subfiador goza de beneficio de exclusión tanto respecto del fiador como del deudor principal, y no se entiende que lo renuncie, aunque lo haya renunciado el fiador. Bueno, muchachas y muchachos, tranquilo, terminamos con la cuarta, vamos por la quinta y después, bueno, seguimos, pero ya termina, queda poco. Quinta clasificación. Bueno, esta quinta clasificación se compone por 2 términos: contratos consensuales y contratos solemnes. ¿Y reales también? Los contratos se clasifican en consensuales, solemnes y reales, de acuerdo a la forma de emisión del conocimiento y de perfeccionamiento del contrato. Bueno, comenzamos por los contratos consensuales. Son aquellos en que hay libertades de forma para emitir el consentimiento. Es decir, hay un principio, o se ve presente el principio de consensualidad, y que en principio son la gran mayoría de los contratos. Estamos hablando de aquellos contratos que no requieren escritura pública ni tradición, solo basta con el consentimiento de las partes, por eso el principio de consensualidad. Y los contratos solemnes son aquellos que, requiere de una forma especial emitir el consentimiento. Puede ser por escritura pública o privada y es lo que se denomina solemnidad. Es decir, voy a comprar una casa, dame los títulos, o voy a comprar dame los títulos, dame los papeles, porque si no, tiene que haber solemnidad. ¿Qué se quiere decir con esto? Bueno, que la solemnidad es un requisito de forma del consentimiento. La falta de solemnidad requerida determina la nulidad absoluta del contrato. El artículo 1264 de nuestro Código Civil establece que si el contrato fuese solemne, artículo 1252, que es donde se establece que es un contrato solemne, solo se considera perfecto después de llenadas las formas especialmente requeridas por la ley. Mientras esas formas no hayan sido llenadas, cualquiera de las partes puede arrepentirse y dejar sin efecto el contrato. Claro está, vuelvo a recalcar, siempre tengo el Código Civil en la mano, así buscan rapidito y lo marcan, no sé, así se acostumbra. En el artículo 1578 se establece: la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en el que la ley requiera esa formalidad, y se mirarán como no ejecutados o celebrados, aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumentos públicos dentro de cierto plazo, bajo una causal penal. Esta cláusula no tendrá efecto alguno, según el artículo 2147
y 1599 numeral 4. Estamos hablando entonces de que la falta de instrumento público, es decir, en que en este caso no exista un papel que demuestre la solemnidad, no me pueden dar otro diciendo, che, no, mirá, yo te hago este diciendo que te voy a hacer el otro. No, tiene que ser el posta, si no, no funca. Ahora los remito al artículo 1664, el cual establece la compraventa queda perfecta desde que las partes convienen en la cosa y en el precio, salvo de las excepciones siguientes. Y ahí comienza a tirar numeritos. Punto 1. La venta de bienes inmuebles, servidumbres, censos y la de una sucesión hereditaria no se consideran perfectas ante la ley mientras no se haya otorgado escritura pública. Y bueno, te comento el primero que sinceramente me parece de los más relevantes. Te invito obviamente a que leas el artículo y los diferentes numerales. Ahora pasamos a las reales. Ya hablamos de las consensuales y las solemnes, ahora vamos por las reales. Para que sean consideradas reales, se requiere del consentimiento más la entrega, es decir, la tradición, de la cosa de una de las partes hacia la otra. El artículo 1252 establece que el contrato se llama solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. El artículo 1578. Consensual cuando se obliga por el simple consentimiento de las partes, y se llama real cuando la obligación principal que nace de él supone necesariamente la tradición de la cosa. Antes de la tradición, la promesa aceptada de entregar o recibir la cosa sobre que verarse el contrato entra en la clase de los contratos consensuales. Así que entonces, en forma de resumen, en forma de síntesis, hablamos que los consensuales son aquellos donde hay libertades de forma para emitir el consentimiento, es decir, donde hay consensualidad. Basta solamente con el consentimiento de las partes. Por otro lado, los solemnes son aquellos que requieren una forma especial de emitir el consentimiento. Es decir, estamos hablando de una escritura pública, porque si esta no fuese presente faltaría solemnidad, por lo tanto sería de carácter nulo absolutamente. Y ya por último, los reales son aquellos que requieren el consentimiento más la entrega. Es decir, la voluntad entre ambas partes, porque hablamos de un consentimiento mutuo, más la entrega de una de las partes del bien, realizando la tradición. Ahora, existen tres tipos de doctrinas, las cuales comentan a estos tipos de contratos reales, los cuales podrían ser el mutuo, el comodato, el depósito, la prenda, la renta vitalicia, por ejemplo. Bueno, la doctrina tradicional establece que para que ésta sea considerada real, debe haber un acuerdo más la entrega, y bueno, en este caso sería el contrato real. La doctrina de Sánchez-Fontanes establece que el contrato consensual más la entrega, es decir, es necesario que haya un contrato consensual entre las partes más la entrega, no un acuerdo bien entregado. Y es en este punto donde los invito a realizar la lectura del 2299, el cual establece que el acreedor, a quien se le ha prometido prenda, tiene derecho a exigir al deudor que se le entregue, y no pudiendo verificarlo por haberla enajenado o perdido, estará obligado a dar otra cosa en su lugar. El acuerdo de las partes ya es un contrato consensual que genera la obligación de entregar. El acreedor tiene derecho a poder exigir que se le entregue. Cuando se entrega, se transforma en el contrato real. Si no se entrega, porque perdió o enajenó la cosa, tiene que entregar una similar. Ahora, por último, pero no menos importante, la doctrina de Gamarra. La doctrina establece que el acuerdo previo es un contrato consensual, es decir, es un contrato real. El contrato ya estaría perfeccionado con el acuerdo de voluntades, es decir, cuando las partes pactan. Acuerdo previo ya es contrato real, siempre es consensual. ¿Qué es lo que nos dice Gamarra entonces? Nos dice que bueno, cuando ya se pacta, aunque sea en el habla de, sí, mirá, yo te guardo esto, sí, dale, guardámelo que después hacemos bien bueno, cuando ocurre eso, cuando ocurre ese previo acuerdo, como es consensual, es un contrato. Y bueno, es un contrato consensual, por lo tanto desemboca en un contrato real. Para Fontán sería, por ejemplo, si yo voy a prestarle una casa a alguien, es porque yo tengo un acuerdo previo, ¿verdad? Es decir, yo ya acordé con prestarle la casa.
Este acuerdo previo es un contrato consensual. Se pacta que se le va a entregar la cosa, en este caso la casa, que genera obligaciones de entrega. Cuando se entrega finalmente se perfecciona el contrato real. Y para la doctrina tradicional, antes de realizar la tradición, la promesa aceptada de entregar o recibir determinada cosa, sobre la cual se va a generar el posterior contrato, entra en la clase de contratos consensuales. Entonces, ¿cómo podemos responder el ejemplo que el profesor en su momento puso en clase, el cual consistía en una estación de servicio recibe información de que una petrolera de X parte del mundo va a traer nueva tecnología? Esta estación de servicio se prepara para recibir dicha tecnología, pero posteriormente la petrolera dice que no va a traer la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? La estación de servicio, ¿qué es lo que debe hacer? Ya que podríamos decir que la estación de servicio no firmó ningún tipo de contrato, fueron solamente palabras. Entonces, ¿existe entonces una obligación en lo que ya se había acordado antes? ¿Debe recibir un pago por los cambios que la estación hizo esperando la entrega de la nueva tecnología? Bueno, todo esto depende de la postura que se tenga, ya sea tradicional, la de Fontans o la de Gamarra. Y bueno, vamos entonces a la sexta clasificación, que son los contratos de adición. Cuando hacemos referencia a los contratos de adición, estamos haciendo referencia a una parte, generalmente a una empresa proveedora de bienes o servicios, que pre-redacta las cláusulas del mismo, es decir, de dicho servicio, y la otra parte decide si obligarse o no. La típica acepta acuerdo para acceder a esta aplicación o a este servicio o a esta red social. Es decir, entonces que ya estamos hablando de cláusulas pre-redactadas o preescritas. Dicho de otro modo, no les queda alternativa a los usuarios aceptarla tal cual han sido predispuestas, o si no, prácticamente hay que dejar de contratar. No solamente hablamos de redes sociales, sino que otros ejemplos podrían ser compañías de transporte, de seguros, de contratos de trabajo, contratos bancarios o de edición, empresas que suministran electricidad, el gas, el agua, lo que fuere, espectáculos públicos, supermercados o almacenes que venden a precio fijo, etc. Y acá nos introducimos al trabajo realizado por Mariño en cuanto al contrato de adición. Establece que el contrato de adición es un texto contractual pre-redactado por quien ofrece el bien o servicio en forma uniforme para la generalidad de los contratos que celebre de este tipo, y el cual la otra parte adhiere sin posibilidad real de negociar. Así que bueno, juntos caractericemos a los contratos de adición. En primer lugar, podría decirse que hay una predisposición, porque son cláusulas pre-redactadas. Hay una imposición, porque no hay posibilidad de negociar dichas cláusulas. La imposición tiene como presupuesto que quien la impone pre-redacta el contrato. El oferente, quien ofrece, redacta el contrato, y el adhiriente es quien se adhiere. Claro está. Entonces concluimos que todo contrato impuesto será predispuesto. No existe posibilidad lógica que un contrato con respecto al cual no cabe negociación alguna en su contenido por el adhiriente sea al mismo tiempo redactado en todo o en parte por este. Es decir, el adhiriente prácticamente no toca ni pito ni flauta. Por medio del contrato de adición se hizo notar que la ausencia de negociación y el sometimiento del adhiriente a lo dispuesto por el oferente sin conocimiento por de su exacto contenido produce una limitación en la libertad del adhiriente, en el cual se debe diferenciar la libertad de un individuo para decidir y celebrar o no el contrato, es decir, la libertad de adición, y la libertad de configurar su contenido, que sería la libertad de configuración. ¿Esto en qué desemboca? En el siguiente titular, el cual sería cláusulas abusivas. Esto ocurre cuando las empresas, aprovechando de este ejercicio unilateral del derecho a configurar el contenido contractual y la falta de información del adhiriente, introducen cláusulas que en los contratos de edición prácticamente desplazan obligaciones hacia sus clientes o se arrojan facultades excesivas con la finalidad de trasladar el riesgo de sus actividades hacia aquellos y reducir sus costos. Es decir, se abusan de aquel poder que limita la libertad del adhiriente. Unos ejemplos clásicos de dichas cláusulas pudieran ser
la exoneración de responsabilidad, el derecho a modificar en forma unilateral el contenido del contrato, la inversión de obligación, es decir, la carga probatoria, donde sería el adhiriente o contratante quien debe probar el fallo, no la empresa, etc. Doble efecto pernicioso de las cláusulas preventivas. 1. Perjudican al adhiriente por la falta de información. Y 2. Se produce un perjuicio para las empresas que presentan mejores condiciones. El control externo del contrato. Este se hace con el fin de que intervengan en el contenido del contrato la autoridad pública, judicial o la administración, para declarar nula la cláusula abusiva y básicamente equilibrar el contrato para ambas partes. Gracias a la existencia de la ley 17.250, la ley del consumidor, podría decirse, en el artículo 2, 4, 28, 29, 30, 31, a los cuales remito su lectura, prácticamente se ampara al consumidor frente a este tipo de contratos de adición. Ahora pasamos a las ventajas del contrato de adición. 1. Reduce los costes, es decir, hay una mayor rapidez y simplicidad a la hora de contractuar. 2. Mejoramiento de la gestión de la empresa, es decir, facilita la división de la tarea, la planificación, permite realizar un cálculo anticipado de las contingencias o eventualidades susceptibles de representar un coste para la empresa. El contrato de adición constituye un instrumento indispensable en un sistema de producción y distribución de masas. Así no hacemos un contrato para cada uno, en la red social. Che, acepta acá y listo, fue horrible, entrá y hace uso. Porque si me pongo a hacer un contrato para uno por uno que venga, no terminamos más. Y es acá cuando surge lo que conocemos como paritario, que sería cuando las partes discuten el contenido del negocio libremente. Es decir, un plano de igualdad, básicamente, y forjan entre sí, con una mutua colaboración, todas las estipulaciones a negociar. Por ejemplo, el arrendamiento de servicios, donde las partes acuerdan y fijan el precio y ejecutan el plazo obligacional del contrato. Che, vos quiero que me hagas un edificio. Sí, pero decime cuándo. A ver, ¿me sirve ese precio? No, vos sabés que no, bueno, te lo pongo acá. Pero ¿en qué plazo? Mirá que me lo tenés que hacer más rápido. Todo eso. Estimados, pasamos a la séptima clasificación. Y tengo el placer de decirle que solamente nos quedan 2 clasificaciones. Y bueno, nos paramos sobre el trabajo de Alonso, visualizamos el entorno y decimos, pero qué nivel, che. Bueno, este señor básicamente habla de la tipicidad contractual. Es decir, vamos a visualizar a los contratos típicos y atípicos. Este señor nos dice que en el derecho la tipicidad aparecerá caracterizada como regulación o normación precisamente a través de estos tipos. Así se dirá que es típico lo regulado y que es atípico o no típico lo no normado. Bueno, ahora pasamos al método para la tipificación del contrato. Primero, determinar si estamos hablando o estamos ante un tipo contractual. Vemos si es un contrato y si genera obligaciones. Y 2, una vez determinado si es un contrato, se debe realizar la tipificación. Si se trata de uno de los contratos típicos, es importante, ya que determina que el sistema normativo lo regula, por algo es típico. Dicha tipificación se realiza por medio de los índices de tipo contractual. Estos son elementos del contrato cuyas características específicas permiten categorizar a este como un tipo determinado: el consentimiento, el objeto o la causa. Es decir, nos van a poner un contrato encima de la mesa y nosotros tenemos que visualizar si hay un consentimiento mutuo, cómo es el objeto o la causa, en qué desemboca, si es unilateral, bilateral, y todos esos puntos para establecer en qué o encajonar en qué lugar entraría, en contrato típico o en atípico. ¿Por qué? Porque si está regulado es típico y si no, obviamente no lo es. Entonces, la diferencia en sí entre típicos y atípicos es la diferenciación que está en el mayor grado o menor grado de regulación, básicamente. Ya que siempre debemos tener en cuenta que tanto los contratos típicos como los atípicos se rigen por las normas generales para las obligaciones y los contratos. Esto está establecido en el artículo 1260, inciso 1, el cual dice: los contratos, ya tengan o no denominación particular, están sujetos a unos mismos principios generales. A su vez, todos los contratos
también se rigen por las normas pactadas por las partes en el propio contrato, dentro de los límites obviamente del orden público y las buenas costumbres. Estos se amparan en nuestro artículo 11 del Código Civil, en el 1291 y en el 1293. Entonces, en el caso de los contratos típicos, básicamente se regulan por las normas ya previstas para el tipo contractual. Por ejemplo, si lo tipifico como una compraventa, voy a los artículos de compraventa, el 1661 en adelante, y si lo tipifico como arrendamiento, voy a las normas de arrendamiento, y así en todos los casos. La tipificación del contrato es importante, ya que me sirve para saber a qué parte del Código Civil debo ir y qué normas debo aplicar. En el caso de los contratos atípicos, cuando no hay norma legal o contractual, se deben aplicar las cláusulas del uso común. Las mismas se deben aplicar siempre. Este es el artículo 1303, equidad y buena fe, en el artículo 1291. Si hay aspectos del contrato atípico que no pueden ser solucionados mediante normas ni cláusulas de uso común, existe un tercer aspecto de cómo se regula este contrato atípico. 1. La teoría del contrato mixto. 2. La teoría de la absorción. Y 3. La teoría de la investigación analógica global. Estas se encuentran definidas en las notas del artículo 1260 del Código Civil, comentado por el Dr. Marini. Y bueno, entonces también podría decirse que hay una inclusión de este tipo de contratos, o sea, los atípicos, en el sistema jurídico. Las partes crean contratos atípicos que van teniendo lo que se le denomina tipicidad social. Los mismos se van reiterando, se van celebrando una y otra vez, y bueno, ya que son buena solución para determinados aspectos de la economía, básicamente se genera a medida que transcurre el tiempo y se vayan celebrando o apareciendo diferentes problemas o conflictos. Básicamente entonces lo que hace el legislador es recoger este tipo atípico de contrato y lo tipifica para darle básicamente, otra vez reitero, una regulación. Y básicamente hay un contrato que se repite muchas veces y tiene muchos problemas. ¿Qué hace el legislador? Lo agarra, lo toma y dice, bueno, acá tiene las soluciones, no me joda más. Octava clasificación. En esta clasificación vamos a visualizar a los contratos preliminares y a los contratos definitivos. Preliminares son contratos que las partes celebran y que asumen la obligación de hacer un contrato definitivo sobre un contrato obviamente posterior. Es decir, las partes quieren celebrar un contrato, pero por determinadas circunstancias no están las condiciones dadas para celebrar dicho contrato. Entonces celebran un contrato preliminar donde las partes obligan a celebrar un determinado contrato en determinadas condiciones y donde acuerdan el contenido del contrato definitivo. Entonces, las obligaciones que surgen de esos contratos son obligaciones de hacer un contrato. Y ya el contrato preliminar es la promesa de la compraventa. En dicha promesa, básicamente, se pactará el contenido del contrato. Es decir, las partes se obligan a realizar la compraventa en un plazo estipulado por un precio de tanto que se pagará en tal forma y que tendrá como garantía una fianza, por ejemplo. Todas las condiciones que se pueden establecer en el contrato preliminar respecto al contrato definitivo. El contrato preliminar otorga seguridad a ambas partes, ya que en él se establecen multas en caso de que no se celebre la compraventa. Es decir, yo te digo que te lo voy a comprar, hacemos un contrato para que no lo venda. Y si vos lo vendés, cuando antes me dijiste que sí, pagará plata. Y bueno, si después de firmar la promesa de compraventa una de las partes fallece, pasa a los herederos la obligación, siempre y cuando los mismos acepten, claro está, la herencia. Y ahora sí desembocamos en los contratos definitivos, que es el acuerdo final al que llegan las partes. Las obligaciones que surgen del contrato definitivo son obligaciones de dar, hacer o no hacer, de acuerdo con el tipo de contrato definitivo que estemos tratando. Por ejemplo, el contrato definitivo de la compraventa. Y ahora sí, estimados y estimadas, la última clasificación. En esta clasificación nos vamos a enfocar en la ejecución, si es ejecución instantánea, diferida o continua. Comenzamos por la ejecución instantánea. Bueno, son aquellos contratos los cuales el cumplimiento se da de un determinado momento y la satisfacción se da en el momento específico en el que se cumple. Por ejemplo, la compraventa. Pago el precio del comprador y la tradición del vendedor llega. Entonces también, ahí hablaríamos de ejecución instantánea. También están los otros ejemplos como son la permuta, la donación, etc. Con respecto al precio,
En la compraventa, por ejemplo, el mismo puede ser fraccionado, pero sigue siendo de ejecución instantánea. Es decir, puedo pagar a cuota, pero en sí sigue siendo de ejecución instantánea. A pesar de que la satisfacción del interés del acreedor se dé cuando se pague en sí la totalidad del precio acordado. Ahora pasamos a los contratos de ejecución diferida. En este tipo de contrato, por ejemplo, en un arrendamiento de obra, existe la obligación de hacer, por ejemplo, una casa. El cumplimiento se da cuando se entrega la casa. En ese momento, además, quien arrendó la prestación de la obra, a quien arrendó la obra, es decir, el que contrató la obra debe pagar, claro está, por lo que están trabajando. Por lo tanto, la obligación del constructor satisface en un plazo. Bueno, se satisface en el plazo de, bueno, te voy a hacer la casa en 20 días. A los 20 días se satisface se satisface a quien está pagando que le construyen la casa. Y quien lo paga satisface a la otra parte de forma instantánea. Es decir, te pago antes de que me hagas la casa, o si no, te pago mitad y mitad cuando me la termines y cuando la empieces y cuando la termines. O si no, al final de la obra, cuando se entrega la casa, entrego el dinero. Por lo tanto, esta es de forma instantánea. Entonces, ¿es diferida o es instantánea? Lo que tenemos que tener en cuenta en sí es que la ejecución instantánea es cuando se paga en el momento, y la diferida está dentro de la ejecución instantánea. Bien, por eso es que tiene matices semejantes. Ahora, aquellos contratos de ejecución continuada o continua podría ser un arrendamiento de la cosa. Se pacta que se va a conceder el uso y goce por X tiempo y servicios, y el arrendador debe pagar los días X de cada mes, mientras que el arrendatario ofrece el bien en calidad de vivienda. También puede ocurrir en los ejemplos de el mandato, etc. Y bueno, estimados y estimadas, estos fueron todas las extensas clasificaciones. Espero estén felices y contentos y que la hayamos pasado bien. ¿Agotados? Sí, estamos todos. Así que bueno, continuamos en un próximo videito o en un próximo capítulo, como me gusta decirle. Nos vemos en la próxima.